Podcast. Lo mejor está por escuchar. Año 198 a.C. En Sición se decide el destino de la Liga Aquea. ¿Qué hará? ¿Se unirá a Roma? ¿Traicionará su antigua amistad con Macedonia? La tensión política es tal que veremos a un padre amenazar de muerte a su propio hijo. Mientras tanto, en Italia, una conspiración de esclavos y rehenes cartagineses está a punto de prender fuego a la República, obligando a Roma a actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Estamos a un año del choque definitivo en Cinocéfalas, así que prepárate porque la cosa está que arde. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 186 de Roma Eterna, 99 de la República, nos queda 1 para 100 de República, me cago en la leche. Esta locura se nos ha ido de las manos. En el último programa de la trama nos habíamos quedado en el portazo de la ciudad de Elacia a Tito Quincio Flaminino y hoy vamos a retomar la acción justo en ese momento. Mientras el cónsul, Flaminino, se desgastaba intentando tomar Elacia por la fuerza bruta, vio una oportunidad mucho más rentable que cualquier asedio, que cualquier desgaste: cambiar el tablero de alianzas del sur de Grecia. Su objetivo era la Liga Aquea, esa confederación de ciudades del Peloponeso que hasta ahora había sido aliada de Macedonia. Pero, como ya hemos ido viendo en los últimos programas, la lealtad de los amigos de Macedonia se estaba empezando a resquebrajar y la de los aqueos no era una excepción. Habían expulsado a Ciclíadas, el líder pro-macedonio, y habían elegido como estrategos a Aristeno, un hombre que veía el futuro de la mano de Roma, un hombre que sabía que el futuro hablaba latín. La situación era perfecta para presionar. La flota romana, junto con las de Pérgamo y Rodas, estaba fondeada en Céncreas, amenazando Corinto. Y antes de hacer nada, decidieron enviar embajadores a los aqueos con el compromiso de hacer que Corinto entrase en la Liga Aquea como antaño si ellos abandonaban a Filipo y se pasaban a los romanos. Entonces se celebró un congreso en Sición para decidir todo esto. La presión psicológica sobre los aqueos, te imaginarás, era inmensa, porque tenían miedo a Nabis, el tirano de Esparta que les estaba acosando por tierra. Tenían miedo a las armas romanas que dominaban el mar, y tenían una mezcla de antigua gratitud y odio hacia el rey Filipo por su crueldad y sus traiciones, una relación que tenían con él un poco tóxica, no nos vamos a engañar. Lo que sí tenían claro, y es lo que también les atenazaba, es que si ganaba Filipo y no estaban con él, la represalia sería durísima. El primer día de congreso fue una ametralladora diplomática. Primero habló el enviado romano, Lucio Calpurnio, luego los enviados del rey Átalo y después los rodios. Tras los rodios hablaron los representantes del rey Filipo, y los últimos en hablar fueron los atenienses, puesto así el orden a propósito para que los atenienses respondieran a lo que los macedonios iban a decir y se quedaran a gusto despachando contra el rey, porque Atenas había sufrido la ira de Macedonia como ninguna otra. No tenemos detalle de los discursos, no tenemos nada de las intervenciones, lo único que las fuentes nos dicen es que la sesión terminó al atardecer, dejando a todos con la cabeza como un bombo de tanto discurso. O sea, imagínate la chapa, toda una jornada ahí hablando. Se quedaron con la cabeza hecha con un bombo, el corazón dividido, todo, vamos, sin decidir. Fue una jornada quizá perdida. Al día siguiente todos volvieron y ocurrió algo insólito en esa asamblea. Cuando el heraldo pidió propuestas, mociones, algo para debatir, nadie se levantó. Nadie. Silencio sepulcral. Los delegados se miraban unos a otros, paralizados entre la duda, el miedo, habla tú, no, habla tú, que a mí me da la risa,
Nadie quería ser el primero en decir: ok, traicionemos a Filipo, o enfrentémonos a los romanos. Estaban todavía pensando en los discursos del día anterior, nadie se la quería jugar. Y fue entonces cuando Aristeno, el jefe de los aqueos, harto de aquel silencio cobarde, se puso en pie y tomó la palabra. Me lo imagino levantándose, mirando a las gradas en silencio, mirándolos a todos y negando con la cabeza antes de empezar. ¿Dónde están ahora, aqueos? ¿Dónde están esos debates apasionados en los banquetes? Esos en los que casi llegáis a las manos discutiendo sobre Filipo y los romanos. Ahora que estamos en la asamblea oficial, convocada precisamente para eso, ahora que habéis escuchado a los embajadores y que es el momento de decidir nuestro destino, ahora os quedáis mudos. ¿Es que nadie tiene nada que decir? ¿Ni siquiera os mueve el instinto de supervivencia? No seáis obtusos. Este es el momento de hablar. Porque una vez que tomemos una decisión, la que sea, no tomar ninguna decisión también es tomar una decisión. Todos tendremos que defenderla, incluso los que ahora calláis. Ya que vosotros no queréis hablar, por miedo al riesgo personal, que lo entiendo, hablaré yo. Porque mi cargo me obliga a no dejar a estos embajadores sin respuesta. Pero, ¿qué respuesta puedo darles si no es a partir de una decisión vuestra? Ya que ninguno de vosotros, que habéis sido convocados a esta asamblea, quiere o se atreve a decir algo como propuesta, analicemos lo que escuchamos ayer y tratémoslo como propuestas que están sobre la mesa, partiendo de la base de que no presentaban demandas en su propio interés, sino que aconsejaban lo que consideraban útil para vosotros. Los romanos, los rodios y el rey Átalo de Pérgamo nos piden alianza y amistad. Nos piden a cambio que entremos en la guerra contra Filipo. Por otro lado, Filipo nos recuerda nuestros viejos tratados y juramentos. ¿Y qué nos pide él? Neutralidad, nada más. Nos dice que se conforma con que no luchemos. Nadie se pregunta por qué el enviado del rey pide tan poco, mientras que los romanos, que aún no son aliados, piden tanto. Esto no es debido, aqueos, ni a moderación por parte de Filipo, ni por arrogancia de Roma. Es por pura necesidad militar. Es su situación la que da o quita confianza a quienes hacen demandas. Nosotros vemos a Filipo como lo que es hoy, un rey acorralado. La flota romana está ahí mismo, en Céncreas, cargada con el botín de las ciudades de Eubea. El cónsul y sus legiones se pasean por la Fócide y la Lócride como si fueran su casa. ¿Os sorprende la poca convicción con que Cleomedonte, el delegado de Filipo, nos presenta su propuesta? Filipo nos pide neutralidad porque no puede pedirnos otra cosa. Sabe que no puede protegernos. Si hoy le pidiéramos que cumpliera su tratado y venga a defendernos de Nabis y sus lacedemonios y de los romanos, no es que no recibiríamos ni un soldado, es que ni nos respondería, porque no puede. Lo mismo por Heracles, que ocurrió el año pasado con el propio Filipo, que intentó llevarse a nuestros jóvenes a Eubea prometiendo que él se encargaría de la guerra contra Nabis. Pero en cuanto vio que no queríamos líos con Roma, se olvidó de la alianza y nos dejó tirados frente a los espartanos. Sí, Cleomedonte. Sí, nos dejasteis tirados, expuestos a la devastación y al pillaje. A mí, la verdad, me ha parecido que tu discurso careció de toda coherencia. Quitabas importancia a la guerra con Roma diciendo que el resultado sería el mismo que en la anterior. Entonces, si tan fácil es pelear contra Roma, ¿por qué vuestro rey nos pide ayuda desde lejos en lugar de estar aquí, defendiéndonos a nosotros, sus antiguos aliados, contra Nabis y contra los romanos? ¿A nosotros os pedís ayuda? Pero si permitió que Eretria y Caristos fuesen tomadas. ¿No ocurrió lo mismo con tantas ciudades de Tesalia? ¿No ocurrió así con la Lócrida y la Fócide? ¿Acaso no está permitiendo ahora mismo el asedio de Lacia? ¿Por qué abandonó las gargantas del Epiro y sus defensas inexpugnables del río Ao para retirarse al interior de su reino? ¿O fue por fuerza mayor? ¿O por miedo? ¿O por propia voluntad? Si abandonó voluntariamente a tantos aliados al saqueo, ¿cómo puede oponerse a que nosotros nos ocupemos de nuestra propia seguridad? Si fue por miedo, comprended que nosotros también tengamos miedo. Y si se retiró, vencido por las armas, ¿cómo vamos nosotros los aqueos
a resistir las armas romanas que vosotros, los macedonios, no pudisteis resistir. Y no nos mientas diciendo que Roma no emplea más recursos que antes. En la otra guerra solo enviaron una flota para apoyar a los etolios. Ahora, libres de la guerra púnica que soportaron 16 años, han enviado a sus cónsules y han atacado por tierra y por mar simultáneamente. Van con todo. Ya es el tercer cónsul que dirige la guerra con energía máxima. Sulpicio lo derrotó en Macedonia. Ahora Quincio lo ha despojado de su campamento cuando ocupaba las gargantas del Lipeiro, confiando en la posición, en las fortificaciones y en el ejército. Lo persiguió en su ida hacia Tesalia y casi en su propia cara tomó al asalto ciudades aliadas. Pero supongamos que es mentira todo lo que dijo el ateniense sobre la crueldad y codicia del rey. Supongamos que no nos importan los crímenes perpetrados en tierra ática contra los dioses de las alturas y de las profundidades. Olvidemos, si queréis, los crímenes que sufrieron los cianos y los abidenos, que están tan lejos de nosotros. Olvidemos también nuestras propias heridas, las matanzas en Mesena, en pleno Peloponeso. Olvidemos el asesinato de su huésped Caríteles en pleno banquete contra todo derecho divino. Olvidemos que mató a los Arato de Sición, padre e hijo, a pesar de que el propio Filipo llamaba padre al desdichado anciano. Y olvidemos que se llevó a la esposa del hijo a Macedonia para violarla y satisfacer sus bajos instintos. Olvidemos a todas las demás mujeres deshonradas. Imaginemos que la cosa no va con Filipo, cuya crueldad os ha hecho enmudecer de espanto. ¿Qué otra razón hay para que guardéis silencio cuando habéis sido convocados a una asamblea? Imaginemos que estamos debatiendo con Antígono, el más atento y justo de los reyes, que se ha portado inmejorablemente con todos nosotros. ¿Nos pediría algo imposible? El Peloponeso es una península unida al continente solo por el istmo. Estamos expuestos al mar, a merced de un ataque naval. Si 100 naves cubiertas, 50 ligeras descubiertas y 30 lanchas de Isa empiezan a devastar nuestras costas y atacar las ciudades que están casi asomadas a la orilla misma, nos retiraremos al interior como si el fuego no fuera con nosotros. Cuando nos acosen Navis y los lacedemonios por tierra y la flota romana por mar, ¿cómo vamos a implorar la alianza con el rey y los refuerzos macedonios? ¿O es que vamos a defender nosotros solos, tratándolos como enemigos, las ciudades que sufrirán el ataque romano? Vaya si defendimos bien Dimas durante la guerra anterior, en efecto. Bastantes ejemplos tenemos ya en los desastres ajenos, como para andar buscando la forma de convertirlos nosotros en ejemplo para los demás. Ya que los romanos toman la iniciativa solicitando nuestra amistad, no desdeñéis lo que vosotros deberíais haber deseado y pedido con el mayor encarecimiento. Pensaréis que el miedo los acucia. Diréis que, atrapados en tierra extranjera, quieren esconderse a la sombra de vuestra protección y buscan refugio en una alianza con vosotros para tener entrada en vuestros puertos y suministros a mano. ¡Abrid los ojos! ¡Abridlos! Ya son los dueños del mar. Por donde quiera que avanzan lo someten todo a su dominio inmediatamente. Lo que piden lo pueden imponer por la fuerza. Si insisten es porque quieren que estéis a salvo y no permiten que hagáis algo que os acarree la ruina. Porque esa salida política de no intervenir ni recurrir a las armas, salida que Cleomedonte os apuntaba hace poco como intermedia y como la más segura, no es una solución intermedia, ni mucho menos segura. Pues, aparte del hecho de que tenéis que aceptar o rechazar la alianza con los romanos, ¿qué otra cosa vamos a ser más que el botín del vencedor si en ningún momento mantenemos una adhesión estable y nos quedamos a la espera del resultado? No toméis a mal el que se os ofrezca espontáneamente lo que debíais haber pedido con todo encarecimiento. No siempre tendréis la posibilidad de optar entre un partido y otro como lo tenéis ahora. Una oportunidad como esta no se presentará a menudo ni por mucho tiempo. Desde hace ya tiempo tenéis ganas de liberaros de Filipo, pero no os atrevéis. Ahora, sin esfuerzo ni riesgo por vuestra parte, otros han cruzado el mar con grandes flotas y ejércitos para reivindicar vuestra libertad. Si los despreciáis como aliados, no estáis en vuestros cabales. Pero tenedlo claro, habréis de tenerlos por aliados o por enemigos.
Tras el discurso de Aristeno, el ambiente, quieras que no, se tensó un poco. Un murmullo recorrió la estancia, dividiendo a los presentes entre quienes daban su aprobación a la alianza con Roma y quienes increpaban con amargura a sus oponentes. Lo que comenzó como una disputa individual escaló rápidamente hasta enfrentar a pueblos aqueos enteros. La fractura incluso alcanzó al Consejo de los 10 Magistrados Supremos, los llamados Damiurgos, algo así como el Consejo de Ministros de la Federación, cuya división era tan feroz como la de la propia gente. El bloque de los magistrados estaba roto por la mitad. 5 de ellos defendían la necesidad de presentar y votar una alianza formal con Roma. Los otros 5 sostenían con firmeza que la ley les prohibía, tanto a ellos como a esa asamblea, proponer o aprobar medida alguna que vulnerase el pacto vigente con Filipo. Y así, discutiendo y casi llegando a las manos, se acabó ese segundo día. Solo quedaba un día de asamblea. Según los estatutos, el tercer día era el límite innegociable para tomar una decisión. El acaloramiento siguió y alcanzó tales cotas que incluso las familias saltaron por los aires. Padres e hijos se enfrentaban y se levantaban las manos, listos para pegarse, para darse de palos. Y en el centro de este caos se encontraba Pisias de Pelene. Su hijo, Memnón, era uno de los damiurgos y se mantenía inflexible en la facción que bloqueaba la moción a favor de Roma. Pisias rogó a su hijo, por favor, durante horas, que priorizara la salvación común de los aqueos sobre su propio empecinamiento, advirtiéndole que su postura condenaría a todos. Ante la inutilidad de sus súplicas, el padre recurrió a la más gravedad absoluta. Juró que lo mataría con sus propias manos, declarando que ya no lo consideraba su hijo. Le gritó que lo trataría como un verdugo trata a un enemigo público, que lo ejecutaría más que lo mataría. La amenaza fue tan heavy, tan visceral, que se hizo el silencio. Y al día siguiente, Memnón cedió, permitiendo que la mayoría necesaria presentara la propuesta. La mayoría de los pueblos aqueos mostró de inmediato su apoyo a la iniciativa prorromana. Sin embargo, junto antes de proceder a la votación definitiva, los representantes de Dime, Megalópolis y algunos argivos se levantaron y se fueron. Nadie se extrañó ni nadie se atrevió a reprochárselo porque sus motivos eran de un peso moral incuestionable. Los megalopolitanos, por ejemplo, habían sido devueltos a su patria por Antígono tras ser expulsados por los espartanos en tiempos de sus abuelos. Los ciudadanos de Dime, capturados y esclavizados recientemente por las legiones romanas, habían recuperado su libertad y su hogar gracias a Filipo. Los argivos, por su parte, no solo creían que la estirpe real macedonia procedía de su propia tierra, sino que estaban unidos al rey por vínculos de hospitalidad y de amistad personal. Por pura gratitud hacia quienes les habían salvado en el pasado, abandonaron una asamblea que se disponía a imponer la alianza con el poder de Roma, con la nueva potencia hegemónica. El resto de los pueblos aqueos, al ser consultados, ratificaron la alianza con Átalo y los rodios mediante un decreto de ejecución inmediata. Sin embargo, el pacto con Roma presentaba una dificultad legal, porque no podía ser ratificado sin el mandato directo del pueblo. Por ello, se acordó posponer la firma definitiva hasta que los embajadores regresaran de la urbe con ese refrendo. Mientras tanto, se decidió enviar a 3 representantes ante Lucio Quincio y movilizar a todo el ejército aqueo hacia Corinto. Tras la caída de Cencreas, Quincio ya estaba hostigando las defensas de la ciudad. Las fuerzas aqueas establecieron su campamento cerca de la puerta que conduce a Sición por el lado oeste. El asedio era total. Los romanos atacaban desde el lado de Cencreas, al este, mientras que Átalo, tras cruzar el istmo, presionaba desde el Lequeo, el puerto del mar opuesto, al norte. En un principio, los atacantes mantenían una intensidad moderada, confiando en que estallarían las disensiones internas entre los ciudadanos corintios y la guarnición de Macedonia. No obstante, la realidad intramuros era de una cohesión absoluta, nadie pensaba rendirse. Los macedonios defendían la plaza de Corinto con el fervor de quien protege su propia casa, y los corintios aceptaban la autoridad del comandante Andróstenes como si fuera un magistrado elegido por ellos mismos. Ante esta resistencia, los atacantes volcaron todas sus esperanzas en la fuerza bruta y en la ingeniería de asedio. Se levantaron terraplenes por doquier para alcanzar unas murallas que se resistían a asalto directo. Finalmente, el ariete logró derribar un tramo del muro en el sector romano. Al intentar cubrir la brecha a la carrera,
los macedonios se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo con las legiones. Al principio, los romanos, en inferioridad numérica, fueron repelidos con relativa facilidad. Sin embargo, la entrada en combate de los refuerzos aqueos y las tropas de Átalo equilibró la balanza. La posición macedonia parecía sentenciada, pero el asedio ocultaba un elemento desesperado. Dentro de la ciudad se refugiaba un gran número de desertores itálicos. Algunos eran antiguos soldados de Aníbal que se habían unido a Filipo por miedo a las represalias romanas, y otros eran aliados navales que habían abandonado la flota poco antes, atraídos por una paga mejor. Todos ellos, conscientes de que la victoria romana solo les traería la ejecución, luchaban con una rabia nacida de la desesperación. Frente a la ciudad de Sición, el promontorio de Juno Acrea se adentra en las aguas, marcando una travesía de apenas 7 millas hasta Corinto. Aprovechando esta ruta, Filocles, otro de los prefectos del rey macedonio, condujo a 1.500 soldados a través de Beocia. Y una vez en la costa, embarcaron en lanchas preparadas desde Corinto para ser trasladados directamente al puerto del Lequeo para reforzar a los defensores. Ante este refuerzo, el rey Átalo propuso incendiar las máquinas de asedio y abandonar el asedio de inmediato. Aunque en un principio Lucio Quincio insistió en mantener el asedio, la realidad se acabó imponiendo. Las puertas estaban fuertemente custodiadas, la guarnición macedonia realizaba salidas bruscas, todo estaba aguantando, y finalmente los aqueos fueron despedidos, Átalo puso rumbo al Pireo y los romanos se retiraron hacia Córcira. El asalto a Corinto de Lucio Quincio Flaminino, del hermano del cónsul, fue un fracaso. Y mientras todo esto ocurría en el mar, el cónsul, Tito Quincio Flaminino, desplazó su campamento cerca de Elacia, en la Fócide. Seguía intentando tomar Elacia. Intentó en una primera aproximación diplomática con los líderes locales. Hola, buenas tardes, a ver qué tal, cómo estamos, podríamos cambiar de bando, hay algo, pero la respuesta fue desalentadora. Los hombres del rey Filipo eran más numerosos y poderosos que los propios ciudadanos, por lo que no podían actuar, no podían hacer nada en contra de ellos. Por lo que Quincio no tuvo más remedio que iniciar un asalto total desde todos los flancos. El estrépito fue colosal cuando el ariete romano derribó un tramo entero de muralla entre dos torres, dejando el corazón de la ciudad de Elacia al descubierto. Los manípulos romanos irrumpieron de inmediato por la brecha. Mientras los defensores abandonaban sus puestos para intentar contener ese agobio, los romanos trepaban por encima de los escombros y ponían escalas en los tramos de muro que aún seguían en pie. El ataque diversificado por todos los frentes surtió efecto. Con la atención del enemigo centrada en la brecha, los asaltantes penetraron por todos los puntos posibles. Y al verse desbordados, los defensores macedonios huyeron aterrorizados hasta la ciudadela, arrastrando consigo a todos los civiles. La ciudad cayó, la ciudad fue saqueada, y después el cónsul envió emisarios a la ciudadela con una oferta clara. Perdonaría la vida a los hombres del rey si entregaban las armas y se marchaban. A los habitantes de Elacia les garantizó la libertad. Bajo estas condiciones, respetadas, la ciudadela se entregó pocos días después. Elacia había caído. Con Elacia caída y con Corinto resistiendo todavía, vamos a analizar la caída de Argos para el bando de Filipo, porque la llegada de Filocles no solo supuso la desactivación por completo del asedio de Corinto, sino que provocó también que Argos se pasara al bando de Filipo, pero con una jugada zorrupiera. Ya verás tú. Cuentan las fuentes que en Argos existía una tradición profundamente arraigada. Dicen que el primer día de los comicios, los encargados de realizarlos invocaban a Zeus, Apolo y Heracles para atraer el favor divino. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, había una regulación posterior, una ley posterior, que obligaba a añadir a esa letanía de nombres de Zeus, Apolo y Heracles el nombre del rey Filipo, para pedirle también a él. Pero, al haberse pactado recientemente, en esta conferencia de la que hemos hablado, en la asamblea, que Argos iba a ser aliada de Roma, el pregonero omitió el nombre del monarca macedonio, lo que provocó un murmullo. Madre mía, que se ha olvidado, ¿qué ha pasado? Que pronto acabó estallando en un clamor popular exigiendo el honor legalmente establecido. La gente no estaba a favor, en su mayoría, según dicen estos autores, de ser parte de la alianza romana. Querían estar con Filipo. El nombre de Filipo finalmente fue añadido
Fue pronunciado en esa letanía de nombres y fue recibido con una ovación tremenda. Entonces todo esto le llegó a Filocles. Y vio la ocasión. Y dijo, Filocles lo que hizo fue ocupar durante una noche la colina de Larisa y puso allí una guarnición. Al amanecer descendió en formación de combate hacia el ágora de Argos. Allí le salió al paso una guarnición aquea de unos 500 jóvenes de élite, comandados por Enesidemo de Dimas. Filocles envió un portavoz con un mensaje cínico pero clarísimo. Le instó a retirarse, argumentando que si los macedonios eran ya más que los ciudadanos proromanos y que ni siquiera las legiones habían podido aguantar en Corinto, ¿qué iban a hacer ellos? Estos 500 no tenían ninguna oportunidad. En un principio, ni Enesidemo ni sus soldados se inmutaron. Dijeron, pues muy bien, aquí estamos, venid. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando vieron aparecer por el flanco opuesto a una gran columna de refuerzos argivos leales al rey Filipo. Por un lado, Filocles, por el otro, los argivos. Esos 500 comprendieron que su exterminio era inevitable, que los iban a matar a todos. Enesidemo, y aquí es cuando empieza una escena de película, para evitar que, lo que llaman las fuentes, la flor de la juventud aquea, fuera masacrada inútilmente, pactó la retirada de sus hombres, pero él se quedó. Él permaneció en su puesto, erguido, con el escudo cubriéndole el pecho, esperando la muerte. Enesidemo no se rindió, y ante su negativa a rendirse, Filocles ordenó a sus mercenarios tracios que dispararan. Una lluvia de proyectiles acabó con la vida de Enesidemo y los pocos seguidores que se quedaron a su lado. Es una historia tremenda esta, ¿eh? Una escena de película. Y así, a pesar de la flamante alianza entre la Liga Aquea y Roma, las dos ciudades más importantes y más estratégicas de la región, Argos y Corinto, terminaron ese verano del 198 a.C. bajo el control de Filipo. Y con esto le vamos a dar carpetazo a lo que pasó en Grecia ese año. Porque mientras todo esto está pasando en Grecia, Lucio Quincio fracasando en Corinto, Tito Quincio fracasando por el otro lado, Argos yéndose a la verga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en Roma y qué está pasando en Italia? Pues vamos allá. ¿Qué está haciendo el cónsul Sexto Helio Peto? Pues nada, dice que no estaba haciendo nada de mención, digno de mención, nada. Aunque tenía dos ejércitos en la provincia, uno que había quedado retenido y debía ser licenciado, al mando del cual había estado el procónsul Lucio Cornelio y que él puso bajo el mando del pretor Cayo Elvio, y otro, el conducido por él mismo a la provincia, a pesar de todo eso, empleó casi todo el año en hacer que los cremonenses y los placentinos volvieran a sus colonias, de donde andaban dispersados por avatares de la guerra. Y eso a mí me parece ya bastante que hacer, porque no todo es, señores de las fuentes antiguas, no todo es la guerra. Si estás haciendo estas cosas, quizá no es que estés fracasando, estás preparándote, estás ayudando a la gente y estás moviendo población a las colonias que son muy importantes. Por la Galia ese año estaba la cosa tranquila. Parece que la cosa estaba bien, pero el problema va a venir en la propia Roma. Bueno, en los alrededores de Roma. Porque ya hemos hablado de ello, y seguramente lo has visto, lo has leído, lo has estudiado muchas veces, con la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica y con la expansión a través del Mediterráneo, Grecia y demás, también hay un incremento de la esclavitud. Y a mediados finales de este siglo II en el que estamos va a estallar la Primera Guerra Servil, la Segunda Guerra Servil, vamos a tener después Espartaco, y aquí vamos a ver un primer intento, un primer conato, porque cuando la población esclava va aumentando, las posibilidades de que la gente, que aunque sean esclavos, quieren libertad y si les tratas muy mal van a explotar, van a estallar, pues va a haber esos intentos de rebelión. Y aquí vamos a tener una revuelta de esclavos. Una revuelta que estaba enfocada en Setia, donde los rehenes cartagineses estaban prisioneros ahí, estaban bajo custodia, y con ellos había un gran número de esclavos. Porque eran hijos de ciudadanos principales, eran hijos de gente importante. Pero este número además se vio incrementado con esclavos comprados por los propios setinos entre el botín procedente de la guerra de África, pertenecientes todos a dicho pueblo, a los cartagineses. Entonces, claro, tenemos prisioneros de guerra,
tenemos esclavos cartagineses, tenemos ciudadanos importantes ahí, los tenemos todos ahí metidos y eso va a estallar. Tramaron una conjura y enviaron a algunos de entre ellos a sublevar a los esclavos. Primero, del propio territorio de Setia, después de las cercanías de Norba y de Circeios. Y una vez ultimados los preparativos del plan, acordaron atacar a la población durante los juegos que iban a celebrarse dentro de poco en Setia, aprovechando que la atención estuviera centrada en el espectáculo. El plan era que después de tomar Setia, aprovechando la sorpresa del ataque y la matanza, ocuparían Norba y Circeios para liberar de su custodia a los rehenes y prisioneros cartagineses y hacer que se unieran a ellos los esclavos que los acompañaban. Esta revuelta, aunque las fuentes hablan que es una revuelta de esclavos, yo lo veo más como una operación a lo Evasión o Victoria, una operación de prisioneros de guerra que intentan escapar y que van a usar a los esclavos para sus fines. Esto fue denunciado en Roma ante el pretor urbano Lucio Cornelio Mérula. Siempre hay un chivato, siempre, porque hay recompensa para quien se chiva. Un buen día, antes del amanecer, se presentaron ante él 2 esclavos y le expusieron detallada y ordenadamente todo lo que se había hecho, dicho y estaba a punto de hacerse. El pretor reaccionó con firmeza, dio orden inmediata de retenerlos en su casa bajo custodia, convocó al Senado e informó de la denuncia recibida. El Senado le dio instrucciones de que se pusiera en camino para investigar la conspiración y para reprimirla. Partió con 5 delegados y a cuanta gente se encontraba por el camino les obligaba a empuñar las armas y seguirlo. Según las fuentes, no fue un ejército como tal lo que se formó. Fue una leva improvisada a la que le pedía juramento sobre la marcha. Con esta leva apresurada armó unos 2000 hombres y llegó a Setia sin que nadie supiera a dónde se dirigía. Esa era la clave, porque no sabemos quién está escuchando, por lo que nadie puede saber los planes. Allí, el arresto inmediato de los cabecillas de la conspiración hizo que los esclavos huyeran de la ciudad, y después se enviaron rastreadores por los campos para darles caza humana. Se acabaron capturando a estos esclavos fugitivos y fue de mucha ayuda la colaboración, el Senado lo reconoció, de los 2 esclavos y de un hombre libre. Al hombre libre le dieron 100.000 ases como recompensa, ases librales, y a los esclavos 25.000 a cada uno y la libertad, abonando a sus amos el precio del rescate, el precio de la libertad, con cargo al erario público. Aquel mismo año, la diplomacia romana comenzó a recoger sus frutos. Unos embajadores del rey Átalo de Pérgamo llegaron a Roma y depositaron en el Capitolio una ofrenda impresionante, una corona de oro de 246 libras. Era una muestra de gratitud al Senado, pues la intervención de los embajadores romanos, que si te acuerdas en el programa de lo de Antíoco, surtió efecto. Antíoco retiró su ejército del territorio de Átalo, respetando la advertencia de Roma. Ojo, ojo que a veces las cosas funcionan. Hablar funciona, queridos romanos. Y mientras todo esto pasaba, vamos a sentir la nostalgia de tiempos épicos y gloriosos, porque ese verano del 198 a.C. llegaron a Grecia refuerzos para unirse al ejército de Tito Quincio Flaminino, enviados por el rey númida Masinisa. 200 jinetes, 10 elefantes y 200.000 modios de trigo. También desde Sicilia y de Cerdeña se enviaron importantes remesas de vituallas y de ropa para los legionarios, para continuar la guerra. Y hablando de islas, es importante detenernos en hablar de quién gobernaba estas islas, de Sicilia y de Cerdeña. En Sicilia estaba Marco Marcelo y en Cerdeña estuvo al mando ese año Marco Porcio Catón, si te acuerdas. La gestión de Catón ya estaba comenzando a generar comentarios porque estaba dando muestras de su legendario carácter. Nos dicen las fuentes que se comportó como un hombre recto, un hombre íntegro hasta la médula, y que también algunos se quejaron porque era demasiado duro con los usureros. No tuvo piedad con los prestamistas abusivos, a los que expulsó de la isla directamente. Ni medio segundo, ni medio centímetro les dejó. Además,
recortó o suprimió drásticamente los gastos que solían hacer los aliados para agasajar y mantener al pretor, e impuso una austeridad severa que le granjeó muchas amistades y muchos enemigos entre los que vivían de ese sistema servilista y de ese sistema de enjabonamiento de trasero. Y se nos acaba el año 198, y como es tradición, uno de los cónsules, en este caso Sexto Helio porque estaba más cerca, regresó de la Galia a Roma para presidir los comicios. Y fueron elegidos nuevos cónsules para el año 197 a.C., Cayo Cornelio Cetego y Quinto Minucio Rufo. 2 días más tarde se celebraron las elecciones de pretores. Y aquí hubo una novedad histórica. Por primera vez en la historia de la República se eligieron 6 pretores, en lugar de los 4 habituales. Recuerda que los pretores eran los que iban a gestionar las provincias. El número de provincias iba en aumento y las fronteras del territorio romano se ensanchaban, por lo que hacía falta más pretores. Los elegidos fueron Lucio Manlio Bolsón, Cayo Sempronio Tuditano, Marco Sergio Silo, Marco Elvio, Marco Minucio Rufo, recuerda, un Quinto Minucio Rufo de cónsul y un pretor Marco Minucio Rufo, y Lucio Atilio. Y de entre ellos, Sempronio y Elvio eran ediles de la plebe en el momento de su elección. Por otra parte, los ediles curules elegidos fueron Quinto Minucio Termo y Tiberio Sempronio Longo. Y como dato curioso para este cierre del año, los Juegos Romanos tuvieron que reiniciarse hasta 4 veces. Con los nuevos magistrados en sus puestos, el primer asunto a tratar por los cónsules Cayo Cornelio y Quinto Minucio fue, como era costumbre, la asignación de provincias, empezando por los pretores, ya que era una cuestión que podía resolverse mediante sorteo. A Sergio le tocó la jurisdicción urbana, a Minucio la de los extranjeros, a Peregrina, Cerdeña a Atilio, Sicilia a Manlio, la Hispania quiterior para Sempronio y la ulterior para Elvio. Y llegó el turno de los cónsules. Estaban poniéndose a sortear entre ellos Italia y Macedonia cuando de repente surgió una voz. Bueno, dos voces. Los tribunos de la plebe Lucio Opio y Quinto Fulvio dijeron: «Hola, tenemos algo que decir sobre esto». Dijeron que Macedonia era una provincia muy alejada, muy lejana, y que hasta la fecha el mayor obstáculo para ganar la guerra contra Filipo había sido el constante baile de generales. Los tribunos expusieron de manera cruda la situación. Mandamos a un general, a un cónsul, empieza las operaciones, traza un plan, pipipim, y cuando está más metido en la guerra, llega su hora de volver a Roma, y se le acaba el mandato. Enviamos a otro, luego enviamos a otro, que quizá tiene otro plan, que quizá es menos hábil, y se va al garete. Los tribunos de la plebe recordaron que llevaban 4 años ya de guerra. Sulpicio se había pasado la mayor parte de su año buscando al rey. Bilio se tuvo que volver justo cuando se estaba enfrentando al enemigo, dejando todo a medias. Y el propio Tito Quincio Flaminino, retenido en Roma la mayor parte del año por cuestiones religiosas, aún así había llevado las operaciones tan bien que podría haber resuelto la guerra si hubiera llegado allí antes o si el invierno no se hubiera echado encima. Y los tribunos de la plebe, que tiene toda la pinta, que eran amigos, que eran una facción pro Flaminino, avisaron de que Flaminino estaba preparando la guerra de tal manera que daba la sensación de que por fin, de que ahora sí, si no hay relevo, acabamos la guerra contra Filipo. Estos razonamientos tuvieron el efecto deseado, lograron que los cónsules aceptaran someterse a la decisión del Senado si los tribunos hacían lo mismo. Y ambas partes dejaron al Senado libertad total para decidir. Los senadores, movidos por la lógica militar, porque es lógico lo que estaban planteando los tribunos de la plebe, más allá de sus intereses personales, más allá de eso, dijeron: vale, asignamos a ambos cónsules Italia, concretamente con la orden de hacer la guerra contra los galos cisalpinos, que aunque estaban calmados, estaban en armas contra los romanos, y con respecto a Macedonia, le prorrogamos el mando a Tito Quincio Flaminino para que nos enviase un sucesor y para que siguiese haciendo la guerra allí. Y además se le aprobó un suplemento de tropas enorme. 6.000 soldados de infantería, 300 jinetes y 3.000 aliados para la armada. También su hermano, Lucio Quincio Flaminino, recibió orden de continuar al mando de la flota, y así todo seguiría igual y seguiríamos con la dinámica
que íbamos hasta ahora. Aunque a Lucio no le iba muy bien, pero era un almirante capaz. Esto se está convirtiendo cada vez más en un Escipiones 2.0, los hermanos Escipiones. Para la Hispania Quiterior y la Ulterior también hubo refuerzos, se concedieron a cada uno de los pretores, a cada uno, 8.000 aliados y latinos de infantería y 400 jinetes para que licenciaran a los veteranos que estaban allí. También se dieron instrucciones para que definieran de una vez por todas los límites entre una provincia y otra. A ver, ¿qué te quieres quedar tú? ¿Qué es un lado y qué es otro? ¿Qué es el más acá y qué es el más allá? Finalmente, para ayudar a Flaminino a acabar con la guerra, se envió un equipo de lujo de asesores para asesorar a Flaminino, para ayudar. Se les enviaron a los antiguos cónsules, a Publio Sulpicio y a Publio Bilio, porque ya conocían la zona, conocían todo, para acabar con la guerra de una vez por todas. Dijeron, ya está, este año tiene que acabar. Sin embargo, no podemos acabar el programa de hoy, no podemos hacerlo sin desgranar otra vez prodigios que hubo, prodigios inquietantes, que alteraron de nuevo la paz religiosa. Parece que los dioses están inquietos con los romanos por algo. En Roma, los templos de Vulcano, en el campo de Marte, y el de Sumano, en el Circo Máximo, fueron alcanzados por un rayo. En la colonia de Fregelas, a 15 kilómetros al norte de Ostia, un rayo golpeó la muralla y una de sus puertas. En Frosinone, una luz extraña brilló en plena noche. En Éfula, nació un cordero monstruoso con 2 cabezas y 5 patas. En Formias, 2 lobos entraron en la ciudad y destrozaron a varias personas que se cruzaron por el camino. Y en la propia Roma, y aquí hay 2 versiones, cuentan que no solamente entró un lobo en la ciudad, sino que llegó, según algunas personas, a subir el Capitolio, al corazón de la República, y la otra versión dice que entró en el templo de Júpiter Stator. Es tremendo, ¿eh? El simbolismo de estos prodigios es alucinante. Una vez aplacados los dioses, una vez tranquilizada la paz con ellos, vamos a hablar brevemente de la política de asentamientos que aquí se está potenciando y se está acelerando. A propuesta del tribuno de la plebe Cayo Atinio, se decretó la fundación de 5 colonias en la costa italiana para asegurar el control del litoral. 2 en las desembocaduras de los ríos Volturno y Literno, una en Puteolos, otra en el Casto de Salerno y la última en Buxento. Se decidió que se enviaran a cada una de las colonias 300 familias. Para supervisar la fundación de estas colonias y que todo fuera bien, se envió una comisión de triunviros con un mandato de 3 años, compuesta por Marco Servilio Gémino, Quinto Minucio Termo y Tiberio Sempronio Longo. Y ya estamos. Hemos resuelto problemas religiosos, nos hemos encargado de asentar familias, que eso va a aliviar problemas de vivienda, va a aliviar problemas de la gente, y ya está. Ahora los cónsules lo único que tienen que hacer es salir a sus destinos. Cayo Cornelio Cetego y Quinto Minucio Rufo salieron de la curia con una misión. Los galos del norte se agitaban de nuevo y la paz en el Valle del Po pendía de un hilo. Así que mientras Flaminino afila sus armas en Grecia esperando que pase el invierno para lanzar el golpe final contra Filipo, en Italia las legiones consulares miran hacia el norte. Las águilas volarán hacia la Galia Cisalpina. Pero esa campaña, la sangre que correrá en el norte y el desenlace del duelo entre el joven Flaminino y el viejo rey de Macedonia, son historias que merecen su propio espacio y son historias de las que hablaremos la semana que viene. Un año más, las fichas se reparten en el tablero, empiezan a moverse, y es que este año 197 a.C. va a ser muy importante, porque estamos en el año de la batalla de Cinostéfanas, el choque definitivo entre la falange y las legiones. Y aquí comienza la sección sin música. Déjame beber agua, déjame hidratarme.
Porque hoy ha sido un programa que me ha gustado el tema del discurso de Aristeno. Voy a coger el calendario, a ver dónde está el calendario, porque vamos a hablar de planificación. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por aguantar esta turra romana. Y hoy, mira, tengo el calendario aquí de los programas. Estamos en el 186. Hoy, si escuchas esto en el momento de la salida del programa, estamos a 4 de marzo. El Iván de ese momento, porque recuerda los programas de este tramo de febrero y marzo, los estoy grabando casi seguidos. Yo ahora mismo, el yo que te está hablando está en el día 4 de febrero. El Iván del 4 de marzo está taquicárdico. Lleva toda esa semana ensayando y el 6 es el estreno. O sea, si no has cogido entrada para Mérida, por favor, cómprala, cógela, porque va a ser eso una apoteosis. Me vas a ver de los 1000 colores. ¿Por qué? Madre mía, cómo estará el Iván de nervioso. Pero ya llevaré el día 2, el día 3, lunes, martes ya llevaré ensayo, el miércoles también ensayo, jueves ensayo, viernes ensayaré y todo va a ir bien. Todo va a ir bien porque tengo tu apoyo y hoy es uno de esos programas en los que se siente que las cosas están haciendo chup chup. Chup, 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 chup. Porque ya estamos ahí. 187. La semana que viene, día 11, te voy a hacer spoilers, la semana que viene tenemos... Voy a abrir el guión, porque claro, como lo estoy grabando de golpe, ya lo tengo escrito y todo. Mira, la semana que viene, 187, ¿dónde estás? Aquí, 187, te voy a hacer spoiler, se va a titular la conferencia de Lócride y aquí se van a reunir Filipo V de Macedonia con Roma, con Átalo, con el enviado de Átalo, con todos, y va a ser unas risas, porque, bueno, unas risas, entiéndeme, porque cuentan las fuentes que Filipo V de Macedonia tenía un poquito de chispa y era un poquito cabroncete y a Flaminino le hace gracia. Y Flaminino tiene que disimular que le hace gracia. Lo que dice, porque es un faltón Filipo V de Macedonia, lo ponen aquí, vete tú a saber si realmente es así, que eso también hay que dejarlo siempre claro. Es el retrato que hacen las fuentes de esa persona. No tiene por qué ser el real, pero hace mucha gracia. Hace mucha gracia cómo Filipo se mete con alguien y cómo Flaminino intenta disimular la risa para que no parezca. Y sí, a veces se ríe también, incluso ponen. Entonces va a ser esa conferencia que va a acabar en nada porque le van a pedir que devuelva territorios, que devuelva cosas y Filipo dice, te voy a devolver, mira, el que tengo ahí colgado te voy a devolver. Y ya el siguiente programa, querido amigo, querida amiga, querido lobo, querida loba, el del 18 de marzo, el 188, te voy a decir cómo se llama y ya tú me cuentas. Se llama La batalla de Cinoscéfalas. Ahí se va a decidir la guerra con Filipo V de Macedonia, que va a ser una batalla, es una batalla un poco, no sé, ha habido más épicas. Esta es épica, pero ha habido más batallas épicas. Va a ser una batalla, va a ser el programa casi de batalla y va a ser el enfrentamiento definitivo entre la forma de combate griega, a la griega, y la forma de combate a la romana. Y aquí por fin podemos retomar el relato de Polibio, y eso a mí me hace mucha ilusión, porque hasta ahora estamos siguiendo a Tito Livio principalmente junto con Dion Casio, Apiano, también Orosio, pero la voz cantante en este momento es Livio, porque de Polibio en este momento ya hay fragmentos, pero de la batalla de Cinoscéfalas hay texto. Y habla Polibio de la guerra, habla Polibio de la forma de hacer la guerra, de unos de otros, de cómo hacen los campamentos, de cómo hacen las empalizadas, y eso es maravilloso, eso es maná para el corazón. Así que esto es lo que quiero contarte hoy, la planificación, te voy contando mis cosas, cómo lo voy llevando y el tema de la ansiedad por el teatro. Yo espero que tengas tu entrada para el 15 de marzo en Barcelona o para el 6 de marzo en Mérida, porque va a ser una prueba de fuego y si va bien la cosa, en abril posiblemente también sea en Madrid y quiero ir a más sitios. Quiero ir, por ejemplo, quiero pasar por el norte, quiero pasar por todas partes para ir ahí a hacer el show del monólogo. El monólogo que le he llamado historicómico. Bueno, es que Roma Eterna es historicomedia, puede ser un poco a veces, aunque epicomedia también puede ser. No quiero divagar ahí porque mi cerebro está ahora mismo que no funciona. Me voy a despedir, te voy a recordar como siempre que si quieres escribirme romaeternapodcast@gmail.com o que me puedes encontrar en redes sociales como en el abismo infernal que es Twitter con @romaeternafm, en Instagram que es Roma Eterna Podcast o los canales de Telegram y WhatsApp en los que encontrarás como Roma Eterna Oficial
con el logo, que tengo que cambiarlo, porque creo que es el logo antiguo el que sale. Lo tengo que cambiar. Bueno, el Iván del futuro o del pasado ya lo habrá hecho o lo irá a hacer. Y aquí me despido, deseando que te vaya bien esta semana que nos separa de un programa a otro, que los dioses te acompañen y os sean propicios a ti, a los tuyos, que todo lo que emprendas salga bien. Y yo me voy a despedir aquí, dándote las gracias por aguantar mis chapas y, como siempre digo, te espero, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Algún día lo haré de minuto y medio o de 3 minutos la pausa, por la broma, ya es por el meme. Es por el meme, o sea, hacerlo algún día, así de improviso, de Roma y dejaré como 5 minutos a Eterna. Y eso es un poco what the fuck, ¿no? Todo por el meme, pero hay que controlarse un poco. Muchas gracias por escuchar la parte final de Roma Eterna. Te mando un abrazo y sigo trabajando. Voy ahora a grabar el siguiente. Un abrazo. Adiós.